agrega contraste, que es lo primero. Aquí simplemente con la parte de gain y lift, que viene siendo sombra y alta luz, yo puedo comenzar a mover. Fíjense cómo ahí comienza a cambiar el gráfico. Y ahí me modifica por parte. Si yo muevo aquí en el centro, me está moviendo los tonos medios, pero fíjense cómo los highlights se mueven menos, porque yo no estoy precisamente moviendo los highlights, sino que estoy moviendo los tonos medios. También tenemos los shadows. Fíjense cómo se mueve abajo, pero arriba se queda más o menos estático. Y ustedes pueden ver cómo se desarrolla. Entonces, en mi workflow, personalmente yo siempre comienzo llevando la información al límite sin perder ninguna información. Por ejemplo, yo pego los highlights en el margen de arriba y pego la sombra en el margen de debajo. Si yo vengo a mi game, por ejemplo, comienzo con el scroll. Fíjense que ahí, aunque sea mínimo, se está viendo que se pierde una información. Se ve como un píxel súper pequeño. El que sea pequeño me identifica a mí, me dice a mí que es algo mínimo de la toma. Porque así mismo como se representa el espacio que esté consumiendo los colores aquí, así mismo me consume la imagen. Entonces yo me di cuenta aquí que eso que se está quemando es una partecita chiquititica de la imagen. Que quizá viene siendo, vamos a poner un ejemplo, ese highlight, ese reflejo que se ve ahí en la palma. Quizá lo que se está quemando. O sea que por lo tanto es algo que me interesa mucho. Si yo puedo seguir llevándolo hasta que la mayoría de información que yo tengo captada se comience a quemar. Fíjense cómo ya se pierde demasiado. Entonces yo me comienzo a bajar y lo llevo, por ejemplo, ahí. Ahí ya comienza a chocar esta parte de la izquierda, que quizá este pedazo de nube que está aquí, que ya se comienza a quemar. Entonces aquí yo tengo mi highlight corregido. Vamos a decir que lo quiero dejar ahí. Quizá lo bajo un poquito más porque cuando pega arriba ya comienza a ser blanco totalmente. Y la nube no necesariamente son blancas. La nube, aunque se vean blancas, la iluminación quizá te da una ilusión de que es blanca, pero realmente puede ser un grisito súper claro y ese tipo de cosas. Entonces le voy a dejar un poquito más oscura. Vamos a decir que lo quiero dejar ahí, casi llegando a blanco, pero sin llegar a blanco. Entonces, lo siguiente que yo muevo después de que arregle mi highlight es mover mi sombra. Aquí yo llevo mi sombra al límite de la parte inferior. Cuando comienzo a bajar aquí, fíjense que se comienza a perder información. Pero también recuerden la parte de ser crítico visualmente y saber que no siempre se pueden llevar lo que está aquí, porque aquí te dice exactamente lo que está pasando con tu toma, pero quizá visualmente no es lo que tú quieres. Entonces por eso le estoy diciendo que sea libre con esta parte. Ustedes pueden guiarse del scope, pero no siempre trabajar en base a eso. Si no, está pendiente aquí el preview y está chequeando más o menos como ustedes lo quieren. Por ejemplo, en mi caso, aunque ahí mi scope esté más o menos bien, yo siento que quizá a la piel de ella le puede faltar un poquito más de sombra. Se lo voy a dejar como por ahí. Ahora solamente nos falta mover el mid-tone, que eso es lo que yo siempre hago de último, porque es algo que ya no mueve ambas cosas. Esto altera tanto los highlights como la sombra un poquito. Entonces, si lo subo, me elimina un poco de contraste, y si lo bajo me agrega más contraste. Ya eso es más ser crítico visualmente para ver cómo te le gusta. Entonces yo lo dejaría quizá por ahí, y ya que yo siento que tiene un mejor tono, como por ahí. Entonces bien, ya tenemos un primer nodo que con control D lo pueden desactivar y activar y pueden ver la diferencia. Y ahí ustedes pueden ver cómo el clip comienza a coger vida. Okay. Comienza a coger contraste y ahí se ve, ya tenemos la información utilizándose. Entonces lo que pasa cuando se graba sin perfiles de color es que básicamente me entrega el clip, vamos a decir por ejemplo así. Y fíjense cómo ella viene contrastada y yo no tengo la manera de jugar con los highlights y la sombra. Por eso siempre es bueno trabajar en perfiles de plano, para poder agregarle la sombra que uno quiera y los highlights que uno quiera, o poder quitarle también.
Entonces aquí tenemos ya el contraste. Vamos a agregar un segundo nodo con alterna S o igualmente con clic derecho. Le damos Add Node y Add Serial. Ahí se agrega uno más. Entonces, ya tenemos contraste, pero ahora tenemos otro problema. Y es que nos está faltando la saturación. Fíjense cómo la imagen se ve contrastada, pero todavía los colores se ven muertos. Le faltan vida. ¿Qué podemos hacer con eso? Venimos aquí y fíjense que aquí debajo de las ruedas de color tenemos algunos controles, como por ejemplo contraste, que son altera aquí igualmente el waveform. Tenemos la saturación. Estoy explicando más o menos lo que vamos a utilizar. Saturación, que ahí ya agrega y quita color. Y tenemos el tono. Aquí lo que hace es que comienza a rotar los colores, los tonos. Falló para Movie Maker. No hay más. Entonces vamos a agregar colores solamente. Vamos aquí a mi saturación y la comienzo a subir. Es bien delicado, o sea, aquí se altera muy rápido, así que tengan cuidado con esa parte. Por ejemplo, ya yo como tengo mucha independencia trabajando con los colores de mi cámara, cada quien conoce su cámara y va chequeando qué tanto contraste tira, qué tanto colores tira. La mía más o menos con un 65 ya se debe de ver con, o sea, como que bien de color. No tan saturado, pero tampoco tan muerto. Como en un punto medio. Entonces aquí tenemos lo que es la saturación y el contraste. Y fíjense cómo aquí está separado. Yo puedo desactivar el segundo nodo, que solamente tiene saturación, y el primero que me cambia la iluminación. Pero ya si yo quito la iluminación, fíjense cómo se queda con el mismo color. Aquí tenemos control independiente de cada cosa. Entonces ya tenemos la parte de la saturación y tenemos la parte del contraste. Otra cosa que podemos hacer en caso de es que aquí mismo en este menú inferior donde está contraste, saturación y tono, fíjense que hay un 1 y un 2. Eso es como una subdivisión del menú. Si pasamos al segundo, aquí tenemos algunas cosas que también conocemos del Lightroom, por ejemplo, como la temperatura, la tinción, el detalle, que viene siendo como un tipo de claridad de la imagen. Eso es lo que hace que te contraste los bordes, sombra y highlight. Hay cosas que se repiten aquí, pero básicamente toman menos espectro de aquí de la derecha. O sea, si yo muevo el charo, me estamos dejando igual que el de arriba, pero por ejemplo aquí, que son distintos, fíjense como solamente me mueve una región muy estricta del espectro de la derecha. Entonces igualmente pasa con lo que están aquí debajo. Pero aquí podemos cambiar la temperatura también. Si queremos ponerlo más cálido, más frío. Está la tinción, que básicamente es lo que estábamos hablando de, por ejemplo, cuando la toma se ve media verdosa, si se ve media rosada, ese tipo de cosas. Ahí lo podemos controlar. Y también tenemos este gotero que está en la esquina, que eso es el gotero para poder hacer el balance de blanco. Si lo seleccionamos y buscamos una parte blanca de la imagen, como por ejemplo la nube, damos un clic, vemos cómo hace un cambio aquí en la temperatura y aquí en la tensión. Y fíjense ahí el cambio que dio. Déjame ver si lo puedo separar. Lo voy a hacer en un nodo nuevo. Voy a agregar un nodo más y voy a coger el gotero para ponerle la nube. Fíjense ahí cuando lo activo y lo desactivo, el cambio que me hace la imagen. Queda también el cambio en el waveform. Exacto. Ah, bueno, mira aquí. En el momento que los tres espectros, la área blanca de cada espectro se junte en una línea recta, entonces está balanceado el white balance. Ahí lo podemos dar cuenta también. Fíjense cómo aquí está el verde más para arriba. Eso visualmente se representa, por eso está un poquito más verdosa. Y lo que le falta es azul. Fíjense aquí como la temperatura, él le baja, él le mete más frío. Fíjense ahí como aquí se mueve el espectro.
Entonces aquí ya lo tengo estabilizado. Fíjense ahí como ya el cielo se ve más solito, no se ve tan verde, las nubes se ven blanquitas, tienen un tono como verde, como dije anteriormente tiene que ver con el lente. Después mucho que esa parte.